Todavía recuerdo el sonido de mi teléfono vibrando durante nuestra pausa para el almuerzo. Sin parar, urgente, como si algo se hubiera incendiado. Estábamos a solo 2 meses de lanzar nuestra nueva línea de hardware. Evet por fin había superado la frágil fase de startup. Los inversores estaban dentro. Los pedidos estaban listos. Mi esposa Melissa y yo por fin respirábamos un poco más tranquilos. Pensé que estábamos a salvo. Entonces llegó la llamada de operaciones. Un brazo robótico falló en el piso de producción. No se detuvo cuando debía. Uno de nuestros internos, Dios, solo tenía 22 años, fue golpeado en las costillas. Otro empleado cayó intentando ayudar. No hubo fatalities, gracias a Dios, pero lesiones legales. En cuestión de horas, los medios de comunicación recogieron la historia. Startup tecnológica en escándalo de seguridad. Alguien había filmado las consecuencias y lo subió. Nuestro nombre trendió en X esa noche, no porque estuviéramos lanzando algo grandioso, sino porque la gente preguntaba con qué aseguradora cubríamos a nuestros trabajadores. Me quedé despierto toda la noche en mi oficina, medio leyendo correos, medio escaneando los contratos que habíamos firmado. Melissa iba de un lado a otro detrás de mí, con auriculares puestos, alternando entre nuestro abogado, la firma de relaciones públicas y un inversor ángel furioso que quería sangre. No creo que entiendas la escala de esto, dijo, entregándome un informe a la mañana siguiente. No eran solo las facturas médicas, era negligencia. Estaban construyendo una demanda colectiva. Esa palabra golpeó más fuerte de lo que pensé. Demanda colectiva. Ya no eran solo tweets enojados. Era todo. Nuestro dinero, nuestro futuro, nuestra casa, la empresa por la que habíamos sangrado. Miré a Melissa. Su mandíbula estaba apretada, ojos entrecerrados con algo más frío que el miedo, calculador. Habíamos pasado por momentos duros antes. Alquileres atrasados, retrasos en productos, crashes de código, pero esto era diferente. Esto era público, legal, implacable. Y cuando nuestro abogado entró en nuestro apartamento más tarde ese día, su cara lo dijo todo. Dejó caer una copia impresa de un estatuto de ley corporativa estatal sobre la mesa de la cocina y dijo, esto puede sonar loco, pero si alguno de ustedes está dispuesto a registrarse legalmente como ejecutiva femenina, podríamos reclamar inmunidad parcial a través de una tecnicidad. En realidad me reí. Era tan absurdo. Melissa no lo hizo. En cambio, solo me miró larga, silenciosamente, y dijo, necesitamos hablar. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse o tal vez a comenzar. No dormí. Para cuando entramos en la oficina del abogado a la mañana siguiente, sentía como si mi piel estuviera zumbando. Melissa parecía lo opuesto. Fría, serena. Esa mirada que tiene cuando ya está 5 pasos adelante de todos los demás. Por eso ella maneja el lado financiero. Yo construyo cosas. Ella las protege. Nuestro abogado, Greg, ya estaba de pie junto a la mesa de conferencias, con un bloc legal cubierto de impresiones destacadas. No sonreía. Nunca lo hace cuando está a punto de soltar algo pesado. Bien, dijo, aclarando su garganta. Esto va a sonar anticuado y un poco loco, pero es real. Hay un estatuto específico de género todavía en los libros en este estado. Si el oficial corporativo registrado es mujer, el límite de responsabilidad es más bajo. Mucho más bajo. Lo miré fijamente, esperando el remate. Melissa no se rió. Se inclinó hacia adelante, bolígrafo golpeando contra el bloc. ¿Cuánto más bajo? Él volteó una página, señaló un número circulado en rojo. Era brutal. Sin la cláusula, la demanda podría llevarse todo. Con ella, los daños estaban limitados a una fracción, algo que realmente podíamos sobrevivir. Sentí que mi garganta se apretaba. Entonces, ¿qué? Solo contratamos a una mujer para dirigir la empresa por apariencias. Greg negó con la cabeza. No, tiene que ser el oficial registrado. El Estado reconoce el género legal del representante corporativo, no un sustituto contratado. Si cambias tu registro legal a femenino, incluso temporalmente, la empresa cae bajo la cláusula de protección antigua. Era el tipo de cosa que sonaría como un chiste sobre una cerveza, pero esto era real, frío, legal. Melissa cruzó los brazos. ¿Qué tan rápido se puede hacer? La miré bruscamente. Melissa. Sus ojos no vacilaron. Evan, si no hacemos esto, perdemos todo. La empresa, la casa, el retiro que ni siquiera tenemos aún. Greg asintió. No hay tiempo para una estrategia legal prolongada. O te reregistras o nos preparamos para la bancarrota. Me recosté en la silla, el aire de repente espeso. Yo registrado legalmente como mujer, no solo una firma. Esto significaría registros públicos, documentos,
Apariciones. No van a creerlo solo así, dije. No puedo entrar con jeans y sudadera. Greg se veía incómodo, pero honesto. Tendrías que hacerlo convincente públicamente. La mano de Melissa se deslizó sobre la mesa y se posó en la mía. No suave, sino firme. Un empujón disfrazado de consuelo. Entonces lo hacemos convincente, dijo. No estás haciendo esto solo, pero lo estamos haciendo. Las palabras se hundieron lentamente. La decisión ya se estaba tomando a mi alrededor, no porque Melissa lo quisiera, sino porque tenía razón. El momento en que asentí, todo en la habitación cambió. Ya no era solo un plan legal. Era el inicio de algo que aún no podía ver del todo. Y en algún lugar en el fondo de mi estómago, más allá del miedo y la humillación, había algo más. Un zumbido quieto, inquietante que aún no quería nombrar. La casa se sentía demasiado silenciosa esa noche. No el tipo de silencio calmado, más como el aire justo antes de una tormenta. Las luces sobre la isla de la cocina zumbaban suavemente, pero Melissa no había encendido la TV. Sin música, sin charla pequeña, solo la carpeta legal sentada entre nosotros como una bomba que ambos sabíamos que explotaría. Se sirvió un vaso de vino, no me ofreció y dijo, necesitamos tomar una decisión esta noche. Froté mis sienes. ¿Quieres decir que yo necesito tomar una decisión? Melissa no lo negó. Esta es la única forma de mantener la empresa y nuestra vida. Deslizó la carpeta hacia mí. Ordenada como siempre, cada impresión en orden. Mi nombre me miraba desde la primera página. Letras en negrita junto a una línea que decía, registro de oficial corporativo, género, femenino. Greg ya había hablado con el registrador. Dijo, una vez que se presenta el papeleo, es legal, pero no puede ser solo en papel. Tendrás que aparecer como ella públicamente. Medios, reuniones de junta, apariciones en corte, todo. Su voz no temblaba. No estaba bromeando ni burlándose de mí. Melissa nunca usaba palabras a la ligera. Melissa, dije lentamente. Estás hablando de pretender ser alguien que no soy. Se recostó, brazos cruzados. No, estoy hablando de proteger todo lo que construiste. Lo que construimos. Conoces los números. Sin esto, lo perdemos todo. Nos comerán vivos en la corte. Miré al piso. Mi latido era fuerte en mis oídos. Entonces, ¿qué? ¿Un nombre falso y una falda? ¿Y de repente soy un escudo legal? Su mandíbula se apretó, pero su voz se suavizó un poco. Es temporal. Es estrategia legal. Y sí, significa verse la parte, pero no es para siempre. La forma en que dijo verse la parte hizo que mi piel se erizara. Podía ver que ya lo había pensado todo, probablemente por horas. ¿Qué hay del nombre? Pregunté casi amargamente. Dudó por un segundo, luego. Clare, por mi mamá. Era fuerte, respetada, y todos confiaban en ella. Encaja con lo que necesitamos. Sentí que el nombre pesaba en la habitación. Clare. No sonaba como yo, pero tal vez ese era el punto. Me reí una vez, agudo, cansado. Ya elegiste un nombre. Melissa se inclinó hacia adelante ahora. Sin distancia entre nosotros. Evan, si no hacemos esto, se llevarán la empresa y luego todo lo demás. Esto no se trata de comodidad. Se trata de supervivencia. No respondí de inmediato. Observé el vapor subir de mi café intacto. Intenté imaginarme en una corte frente a cámaras vistiendo algo más, siendo alguien más. Y por primera vez en mi vida, no tenía idea de quién sería esa persona. Finalmente, exhalé. Clare, susurré. Se sentía extraño en mi boca. Melissa asintió lentamente. Clare, repitió. ¿Eso fue todo? La decisión. Y en algún lugar profundo, una línea quieta entre quien era y quien tendría que convertirse empezó a borrarse. Pensé que los primeros pasos serían simples. Papeleo, algo de jerga legal, tal vez una firma quieta en el juzgado. No esperaba estar de pie descalzo en nuestra sala 3 días después, brazos extendidos como si me estuvieran midiendo para un papel en una película. Su nombre era Jordan. Traje elegante, voz clara, expresión perfectamente neutral. Melissa dijo que manejaba transiciones ejecutivas sensibles, que era una forma educada de decir que había ayudado a otras personas a enterrar partes de sí mismas bajo blusas de seda y branding estratégico. Las primeras impresiones importan, dijo Jordan, rodeándome con una cinta métrica. Para que Clare sea vista como legítima, no podemos permitirnos descuido. No estás jugando a disfrazarte. Estás convirtiéndote en alguien a quien el público respetará. Ni siquiera parpadeó al llamarme Clare, como si ya estuviera decidido. La ropa vino primero, no el tipo casual. Eran trajes de poder a medida, del tipo que verías en una corte de alto nivel o entrevista de Fortune 500.
Blusas con cuellos estructurados, faldas con dobladillos perfectos, todo agudo, intencional, femenino, pero no frágil. Mientras envolvía la cinta alrededor de mi cintura, lo dijo de nuevo. Clare. Me moví incómodo. ¿Podemos no usar eso aún? Melissa habló desde el sofá, voz pareja, tenemos que hacerlo. Está en el registro ahora. Cada vez que alguien lo oiga, tiene que sonar natural. Miré mis manos. No sabía dónde ponerlas. No soy ella, murmuré. No, dijo Jordan gentilmente. Pero lo serás. Eso es lo que es este proceso. Pasó a las medidas de hombros. Sus dedos eran clínicos. Pero algo en el tacto de la cinta sobre mi pecho hizo que mi estómago diera vueltas. No tenía miedo de la ropa. Tenía miedo de cuán fácilmente el nombre Clare estaba siendo injertado en mi vida. Melissa se levantó y sostuvo 2 chaquetas, una carbón, una azul marino suave. Ella usaba azul marino en cada reunión, dijo en voz baja. Mi mamá, Claire. La gente escuchaba cuando hablaba. Sin teatros, solo control calmado. Esa es la versión de ti que el mundo necesita ver. Miré la chaqueta. El forro interior brillaba ligeramente bajo la luz. No era suave como una sudadera. Tenía forma, autoridad, un tipo muy diferente de armadura. Todavía no me siento como ella, admití. Melissa se acercó más. No tienes que sentirte como ella aún. Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo. No respondí. Solo deslicé mis brazos en la chaqueta. Encajaba demasiado bien. Jordan asintió una vez. Clare, tenemos trabajo que hacer. Y justo así, el nombre dejó de sentirse teórico. No esperaba que el espejo se sintiera como un enemigo. El sastre llegó esa tarde, rodando bastidores de faldas, blusas y chaquetas colgadas ordenadamente envueltas en plástico como artefactos. Melissa había despejado la habitación de huéspedes, la convirtió en un estudio de prueba improvisado. Me paré en el centro, sin camisa, solo con boxers y nervios. Empecemos con prendas de base, dijo el sastre calmadamente, entregándome un slip estructurado y ropa moldeadora ligera. Estas van debajo de todo. Las tomé sin hablar. La tela se sentía demasiado suave, demasiado extranjera. Meterse en ellas era como cruzar una línea que no había nombrado aún. El slip abrazaba mis muslos de una forma que me hacía querer retroceder. Se deslizó por mi torso con un susurro quieto, apretando ligeramente alrededor de mi pecho. La ropa moldeadora presionaba gentilmente mi estómago, tirándome hacia adentro, remodelando. No era incómodo. Era intencional, como si supiera lo que estaba haciendo, incluso si yo no. Melissa observaba desde la puerta, no sonriendo con sorna, ni siquiera simpática, solo observando. El sastre sacó una falda azul marino del bastidor. Entra en esta, Clare. No dudó con el nombre. Melissa tampoco. Miré por un segundo demasiado largo antes de hacer lo que me dijeron. La tela era forrada y firme, rozando mis piernas mientras subía. Cuando se abrochó, sentí que se cerraba alrededor de mi cintura, no apretado, pero definiendo. Ya no más esconderse en jeans holgados. Ya no más fingir que no había aceptado esto. La chaqueta fue lo último. Gris carbón con dardos sutiles y un botón poderoso único. Tan pronto como se deslizó en mis hombros, supe que no estaba diseñada para la excitación. Curvaba, moldeaba, reclamaba. Melissa se acercó, ajustó la solapa con un tirón pequeño. Necesitará una medida de cintura más pequeña, dijo en voz baja el sastre. Debería haberla corregido. No lo hice. Me paré frente al espejo, intentando no mirar, pero el reflejo no me dio opción. Ahí estaba yo, con falda, abotonado, suave en lugares donde no estaba acostumbrado a ver suavidad. Era yo y también no yo. La voz de Jordan resonaba en mi mente de antes. No estás jugando a disfrazarte. Esto no era disfraz. Era compromiso. Cada capa lo decía. El sastre retrocedió, brazos cruzados. Probemos las medias ahora. Melissa se acercó y me entregó un par doblado, negro, translúcido, delicado. Su mano se demoró medio segundo. Nuestros ojos se encontraron. Sin sonrisa burlona, sin sonrisa, solo una pregunta quieta. ¿Sigues en esto? Asentí una vez, no confiando en mi voz. Tomé las medias y me senté. Y cuando las enrollé lentamente sobre mis pantorrillas, mis muslos, sentí algo que no podía nombrar del todo. Algo como vértigo o reconocimiento. El espejo se quedó quieto, pero no apartó la mirada. Empezó con una silla y un espejo. Eso es todo. Melissa sacó la vieja mesa de tocador del armario de almacenamiento, la limpió del polvo y la colocó en la esquina de nuestro dormitorio. Puso un espejo iluminado encima, luego alineó cuidadosamente un pequeño ejército de botellas, brochas y paletas en filas.
La configuración parecía inofensiva, casi juguetona, pero sabía lo que significaba. «Vas a necesitar hacer esto tú mismo», dijo, soltándose el cabello y atándolo en un moño. «No siempre puedo ser yo arreglándote antes de una reunión». Me paré torpemente detrás de la silla, inseguro si sentarme o correr. Melissa sacó un taburete y gesticuló. «Siéntate, Clare». El nombre de nuevo. Sin hesitación, como si siempre hubiera sido mío. Me senté lentamente. El espejo se sentía más cerca de lo esperado, demasiado íntimo, demasiado honesto. Mi reflejo me devolvía la mirada en la chaqueta y falda de la última prueba, piel aún cruda por el afeitado cercano que Jordan insistió. Sin filtros, sin ilusiones. Melissa se sentó a mi lado y tomó una brocha de base. Empezaremos con cobertura, luego forma, luego color. Se trata de estructura, no decoración. El primer trazo de brocha fue fresco contra mi piel. Trabajaba metódicamente, narrando cada movimiento como si enseñara una clase. Base, luego una línea delgada de corrector bajo cada ojo, polvo para fijar. Sus manos se movían rápido pero gentiles. Sin espacio para duda. Me entregó un stick de contorno. Ahora tu prueba. Mis dedos se sentían gruesos, torpes. Pasé demasiado fuerte, lo angulé mal. Melissa corrigió mi mano con la suya. Más ligero, dijo. Sigue el pómulo, no en contra. Para cuando terminé de difuminar, me veía diferente. No femenino exactamente, pero suavizado, definido. Los bordes de Evan se borraron ligeramente. Luego vino el labial. Un tono ciruela profundo, no llamativo, no ruidoso, pero intencional. Cuando lo presioné en mis labios, mis manos no temblaron, pero mi pecho se apretó. Me veo como si llevara un disfraz, murmuré. Melissa estudió mi cara. Eso es porque lo estás pensando como uno. Prueba de nuevo. Lo limpiamos, empezamos de cero. La segunda vez, ralenticé, me concentré, dejé que su voz me guiara en lugar de luchar. Cuando miré de nuevo, el cambio era sutil, pero estaba ahí. Mi cara ya no era solo Evan con maquillaje. Era el comienzo de Clare tomando forma. No una mujer, aún no, pero no intacta tampoco. Mi corazón latió más fuerte de lo que debería. En algún lugar entre el pánico y la precisión, algo más se había colado, algo como enfoque. Melissa se inclinó, ojos escaneando los ángulos. No está mal, dijo suavemente. Estás aprendiendo. No dije nada, solo seguí mirando el espejo. A la persona parpadeando de vuelta. No un extraño, no del todo yo, algo en medio. No me di cuenta de cuánto dependía de mi voz hasta que tuve que cambiarla. La constable llegó al mediodía en punto. Su nombre era Vanessa, alta, cabello plateado, con una presencia que llenaba la habitación antes de que hablara. Me estrechó la mano como si ya fuera su estudiante, ya suya para arreglar. Clare, dijo, sin parpadear siquiera. No estamos creando un falsete. Estamos creando claridad, presencia. Necesita sonar como alguien a quien la gente escucha, no alguien a quien cuestionan. Me senté al borde del sofá, ya rígido en mi traje azul marino, piernas cruzadas como Melissa me había mostrado. Mi garganta se sentía seca. Melissa rondaba en el fondo, brazos cruzados pero relajada, como si dejara que alguien más cargara la presión por una vez. No la había visto así en semanas. Vanessa no perdió tiempo. Me tuvo repitiendo sonidos vocales por 20 minutos seguidos. Solo un tono más alto no te salvará, dijo. Se trata de resonancia. Voz de cabeza, no de pecho. Deslízate hacia ella. Piensa gentil, no débil. Repetí después de ella una y otra vez. Al principio, sonaba como si estuviera burlándome de alguien. Demasiado ligero, demasiado aireado. Era horrible. Me encogí con cada reproducción, pero Vanessa no se inmutó. Menos actuación, más refinamiento. No estás fingiendo una voz. Estás ajustando tu instrumento. Se volvió físico. Me tuvo estirando el cuello, relajando la mandíbula, cambiando postura. Trabajamos por horas. Mi garganta dolía. Mi orgullo dolía peor. Melissa observaba todo en silencio. No se reía. No estaba fría. Solo observando, midiendo. Luego, alrededor de la tercera hora, hizo clic. Vanessa me dio una oración para leer, una línea de PR genérica, algo sobre innovación y liderazgo. Ni siquiera recuerdo las palabras. Lo que recuerdo es cómo sonaron saliendo de mi boca. Suaves, sí, pero no tímidas. Confiadas, claras. La voz de Clare, no una máscara, no un falsete, solo más suave, más ligera, controlada. Vanessa sonrió. Ahí está ella. Miré a Melissa instintivamente, inseguro si me había avergonzado.
Ella ya me estaba mirando, realmente mirando. Y por primera vez en lo que se sentía como semanas, sonrió. No educada, no profesional, real. Algo cambió en el espacio entre nosotros. Una pausa, respeto, tal vez confusión, tal vez más. Se acercó lentamente, inclinó la cabeza un poco. Di algo más. Lo hice, ella asintió. Ok, dijo en voz baja. Creo que estamos listos. Su mano rozó la mía en el sofá, apenas ahí, pero lo sentí. Creo que ella también. Dijeron que mantuviera la barbilla alta, hombros relajados, tacones quietos en el piso de mármol. Pero nadie me advirtió cuán fuerte se sentirían las escaleras. La sala de juntas estaba llena. Ejecutivos, inversores, 2 abogados, un notario y un reportero de negocios local que de alguna forma se enteró de la reunión. Cada asiento estaba ocupado. Cada ojo esperaba. Y cuando entré, Claire entró. Y todos se volvieron. Melissa caminaba a mi lado en silencio, una tablet en una mano, sus ojos directo adelante. No me tocó, pero su presencia me anclaba, me impedía congelarme. Podía sentir la chaqueta adherirse ligeramente a la cintura. El cuello de la blusa era rígido, pero planchado justo. Mis tacones eran modestos, nada llamativo, pero cada paso resonaba más fuerte de lo esperado. La falda azul marino sujetaba mis caderas más apretado de lo que me gustaba, pero me moví como si no importara. Entré como Claire. Mis manos temblaron ligeramente cuando alcancé el control remoto de la presentación. Solo Melissa lo notó. Se inclinó y susurró. Solo respira. Has hecho esto 100 veces, pero nunca así. Los primeros minutos se sintieron en cámara lenta. Me presenté con la nueva voz, clara, equilibrada, precisa. Nadie retrocedió, nadie se rió. El notario asintió, ya firmando los documentos de reregistro. Era oficial. Claire Lanston era ahora CEO. Las preguntas vinieron rápido pero no agudas. Nadie me interrumpió. Nadie habló sobre mí. Realmente escucharon. Fue sutil al principio. Un cambio de tono. Una pausa antes de que alguien hablara. Luego algo más grande. No eran combativos. Eran los mismos hombres que solían desafiar cada línea de nuestro presupuesto. Ahora se inclinaban hacia adelante cuando hablaba. Curiosos, casi deferentes. Lo sentí, cuán diferente recibían a Claire. Podía ver a Melissa observándome por el rabillo del ojo, no solo con aprobación, algo más, como si estuviera viendo a alguien nuevo emerger capa por capa. Terminé el deck de diapositivas. Unos murmullos de acuerdo siguieron. La votación fue unánime. Claire permanecería como CEO durante la reestructuración. El reportero me alcanzó junto a los ascensores, grabadora ya afuera. Señora Lanston, dijo. Señora, usted manejó la sala con verdadera compostura. Es refrescante. Quise corregirlo, quise reír, pero en cambio solo sonreí, dije gracias, y entré al ascensor. Las puertas se cerraron. Exhalé. Melissa estaba a mi lado, ojos aún en los números del panel. Fuiste buena, dijo, voz baja. Mejor de lo que te he visto en meses. Me sentía como si estuviera en llamas, dije. ¿Lo estabas? No hablamos el resto del descenso. Pero en ese silencio me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se retorciera. Escuchaban a Claire de formas en que nunca escucharon a Evan. Y por primera vez, no sabía cómo me sentía al respecto. El apartamento se convirtió en nuestra sala de guerra. Pilas de carpetas legales, correos y reportes internos cubrían la mesa del comedor. Llevaba otro de los trajes de poder de Jordan, carbón esta vez, con una blusa crema que se sentía más como armadura que tela. Melissa se sentaba frente a mí, laptop abierta, café intacto. La tensión entre nosotros no era personal. Era enfoque. Estábamos construyendo algo de nuevo. Luchando, no solo sobreviviendo. Hojeé un binder de preparación para deposiciones. Las notas se sentían interminables. Preguntas legales, cronologías de incidentes, cifras de compensación. A mitad de la pila, vi algo que no pertenecía. Un registro de mantenimiento temprano fuera de lugar, archivado bajo el departamento equivocado. Las fechas estaban mal. La firma parecía falsa. Melissa, dije, sosteniendo la página. Esto no es de nuestro equipo. Entrecerró los ojos, se inclinó. Ese no es nuestro formato. Ni siquiera es nuestra estructura de registro. Saqué otro reporte, luego otro. Lo que parecía error clerical era en realidad un patrón. La documentación de seguridad había sido manipulada, editada, fabricada. Cruzamos referencias del día del incidente. Un subcontratista destacaba. Strixen Tech, un pequeño competidor de robótica que había estado husmeando alrededor de nuestras patentes por meses.
La mandíbula de Melissa se apretó. Instalaron sensores temporales en ese piso. Estaban en sitio el día antes del accidente. Y justo así, encajó. No había sido solo un mal funcionamiento. Había sido sabotaje. Un error plantado. Un montaje para hacer que EvetTech pareciera negligente y hundir nuestra valoración. Mi corazón no corrió. Se endureció. Me puse de pie, tacones clicando contra la madera dura, espina más recta que en semanas. Ya no solo nos estamos defendiendo, dije. Los vamos a derribar. Melissa miró arriba. ¿Hablas en serio? Soy Claire Lanston, ¿verdad? Dije. Entonces necesito actuar como tal. La semana siguiente fue un borrón. Sacamos datos, programamos reuniones. Lideré llamadas de estrategia con nuestro equipo legal, empujé la narrativa a la prensa. Claire no era suave. Era aguda, compuesta, implacable. La gente escuchaba cuando hablaba, no porque lo exigiera, sino porque ya no retrocedía. Lo vi en sus caras. Desarrolladores junior, leads de marketing, incluso nuestro abogado. No estaban viendo a un hombre pretendiendo ser alguien más. Estaban siguiendo a alguien que tomaba el mando sin disculpas. Y de alguna forma esa alguien era yo. No Evan, no completamente. No solo Claire tampoco, algo en medio, algo real. La sala del tribunal era más fría de lo esperado. Luces fluorescentes zumbaban arriba. La prensa alineada en las filas traseras, quietos por ahora, pero observando como halcones. Mis tacones clicaron suavemente en el azulejo mientras subía al estrado de testigos. Ajusté mi chaqueta, alisé mi falda, tomé una respiración lenta, deliberada. Esto era. Claire Lanston estaba a punto de testificar. El consejo opositor intentó sacudirme temprano, sonriendo con sorna, interrumpiendo, lanzando jerga como bombas de humo, pero me mantuve firme. Mi voz era calmada, pausada, lo suficientemente femenina para coincidir con el registro, lo suficientemente fuerte para dominar la sala. Sí, dije claramente. Nuestro equipo siguió el protocolo. No teníamos conocimiento de los documentos manipulados. Sí, hemos proporcionado evidencia que implica a Strixentech en manipulación deliberada de nuestros registros de seguridad. La sala murmuró. Nuestro abogado se levantó y presentó la evidencia que habíamos descubierto. Registros IP, ediciones con marca de tiempo, y un rastro de correos de subcontratista que no dejaba dudas. Cuando todo se juntó, cuando el esquema del rival fue expuesto, fue como ver una presa romperse. El jurado se movió. El juez entrecerró los ojos. Los reporteros garabatearon más rápido. Y aún así, me senté ahí, manos cruzadas, voz firme. No era Evan, el hombre que una vez entraba en pánico en llamadas de inversores. Ya ni siquiera pretendía. Era Claire, compuesta, clara, alguien en quien la gente podía confiar. En los argumentos finales, nuestro abogado me llamó una líder que se mantuvo alta en la crisis. Esa línea golpeó más fuerte de lo esperado. Mientras salíamos del tribunal, flashes de equipos de cámaras iluminaron los escalones. No retrocedí. No me escondí. Melissa esperaba afuera. No sonreía. No al principio. Solo observando, ojos brillantes como si no pudiera creer del todo lo que veía. Fuiste increíble, dijo en voz baja. Abrí la boca para responder, pero nada salió. No de inmediato. Luego sus brazos me envolvieron firmes, orgullosos, un poco temblorosos. No pensé que lloraría, susurró. Pero lo hiciste. Ella lo hizo. Me aferré a ella fuertemente. Claire ya no era solo un nombre. Era alguien en quien me había convertido. Y de alguna forma Melissa había creído en ella incluso antes que yo. El veredicto llegó en silencio. Sin circo mediático, sin giro final, solo un juicio firmado, un archivo cerrado, y la lenta exhalación de una empresa que había estado conteniendo el aliento por meses. Ganamos. Strixentech se plegó en una semana. Nuestro nombre fue limpiado. Los inversores que una vez nos gostearon de repente llamaban de nuevo, ofreciendo deals, felicitando a Claire por su liderazgo y gracia bajo fuego. Esa parte aún se sentía extraña. Gracia, compostura, palabras que nadie usaba nunca para Evan. Me senté junto a la ventana esa noche, observando la ciudad brillar abajo. Melissa me entregó té y se acurrucó a mi lado, su mano descansando en mi muslo sin pensar. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. ¿Solo cansado? No tienes que ser ella más, dijo después de una pausa. El archivo está hecho. El riesgo terminó. Miré el traje que aún llevaba. Gris a medida, líneas limpias, ni una arruga. Mis tacones estaban quitados, pero mi postura no se había relajado. En el armario detrás de nosotros, el guardarropa de Claire colgaba ordenadamente junto al de Evan.
Faldas lápiz junto a denim, blusas de seda junto a camisetas desteñidas. Todo encajaba ahí como un compromiso quieto. Melissa sorbió su té, luego sonrió Fantley. Sabes que aún llevas esa etiqueta de nombre de la corte, ¿verdad? Miré abajo. Clare Lanston, CEO. No lo había notado. Se acercó, la quitó gentilmente, y susurró, Babe. Esa palabra golpeó más fuerte de lo esperado. No me había llamado así en semanas, tal vez meses. No Evan, no Clare, solo Babe. Era como si algo no dicho se hubiera asentado entre nosotros. Esto ya no era un disfraz. No solo papeleo legal o supervivencia en corte. Algo real se había formado en el espacio entre quien era y quien había pretendido ser. Y la parte más extraña, no sentía la necesidad de elegir. No aún. Tal vez nunca. Llovía ligeramente esa noche. No una tormenta, solo un hust constante, calmante contra las ventanas. El tipo de lluvia que te hace querer quedarte quieto. Me paré en el lavabo del baño, aplicando humectante en mi piel, observando mi reflejo moverse en ritmo lento. Mi cabello estaba recogido ordenadamente, labios desnudos, pero la luz captaba el brillo fan de mis pómulos. No había usado maquillaje ese día. No lo necesitaba. La blusa que llevaba era suave, desabotonada lo suficiente para sentir que podía respirar. Melissa se apoyó en la puerta descalza, té en mano. Me miró por mucho tiempo, de la forma que a veces hace cuando no está lista para hablar. Luego lo preguntó gentilmente. ¿Quieres cambiar de vuelta? No dijo Evan. No dijo Clare. Solo eso, una pregunta simple. No respondí de inmediato. Miré el espejo de nuevo, la curva de mis hombros en esa blusa. La forma en que mi cabello enmarcaba mi cara, los ojos que habían visto tanto miedo como poder. Pensé que estaría contando los días, dije, voz suave. Me dije que esto era todo temporal, solo una actuación. Melissa se acercó más. No interrumpió. Pero ahora, continué, me miro y no sé dónde termina la actuación. Puso su té abajo, se paró detrás de mí, y colocó sus manos en mis brazos. Su toque era firme, familiar, pero había algo nuevo en él también. Como si aún me estuviera aprendiendo incluso ahora. No sé si puedo, susurré. No porque esté atrapado, sino porque no creo que quiera volver a quien era antes. La lluvia seguía cayendo. Melissa no presionó. No respondió por mí. Solo asintió, luego descansó su barbilla ligeramente en mi hombro. Ambos mirando el espejo juntos. No necesitábamos decidir todo esa noche. Era suficiente solo estar ahí. Quietos, honestos, no una victoria, no una pérdida, solo una verdad finalmente dicha en voz alta. Y en esa quietud, algo se asentó. Aceptación. 6 meses después, el mundo no se acabó. La demanda se convirtió en una línea en la historia de nuestra empresa, hablada en eventos de networking, escrita en blogs de negocios con titulares dramáticos como CEO reinventa identidad para salvar empresa. Les encantaba ese ángulo. No les importaba lo que significaba debajo de los titulares. Seguí esperando que se sintiera como si hubiera cruzado una línea de meta. Como si Clare se despegara y Evan regresara completamente formado, listo para retomar donde lo dejó. Ese momento nunca llegó. En cambio, la vida empezó a mezclarse. Algunas mañanas llevaba jeans y una sudadera vieja, cabello recogido, sin maquillaje. Melissa besaba mi mejilla y decía, «Buenos días, Babe». Como si nunca me hubiera conocido de otra forma. Otros días me abotonaba una blusa, agregaba un toque suave de color a mis labios, y entraba a llamadas de inversores como Clare Lanston, articulada, calmada, confiable, y nadie parpadeaba. Eso es lo que más me sorprendió. El mundo no demandaba una declaración. Solo se ajustaban. Clare era competente, capaz, clara. Eso es lo que veían. Eso es lo que respetaban. El nombre, la voz, la suavidad, eran solo detalles que hacían espacio para algo que no había permitido antes. No se trataba de convertirse en alguien más. Se trataba de convertirse en más de lo que me habían enseñado a ser. Melissa y yo cambiamos también. No de una forma cinematográfica, dramática. Era más lenta, más íntima. Ella empezó a soltar el rol que había cargado durante la crisis, la estratega, la protectora. Y yo dejé de resistir ayuda, dejé de necesitar ser el hombre en cada habitación. Nos encontramos de nuevo en la quietud entre roles. A veces me llamaba Clare cuando salíamos. A veces no. Nunca la corregí. Hubo una noche, finales de verano, aire cálido drifting a través de las ventanas, cuando nos sentamos en el porche trasero, y preguntó en voz baja, ¿alguna vez extrañas quién eras? Lo pensé por mucho tiempo. Extraño cuán simple se sentía, finalmente dije. Pero no quién era. Creo que siempre estaba luchando contra algo, y no sabía qué.
Ella asintió como si entendiera, porque tal vez sí. Me había visto cambiar, no en formas grandes dramáticas, sino en las pequeñas. En la forma en que me paraba más alto cuando hablaba, en cómo me miraba en el espejo y no retrocedía. Empecé a journaling de nuevo. No todos los días. Pero cuando lo hacía, no lo firmaba Van. Tampoco lo firmaba Clare. Solo escribía, libre de la caja en la que solía vivir. Eventualmente, los trajes a medida y suéteres suaves colgaban lado a lado en el armario, y ninguno se sentía como disfraz. No tenía que elegir. No realmente. Porque en algún lugar en el espacio entre Van y Clare había encontrado algo más cercano a la verdad. Y por primera vez en mi vida, no me sentía como si estuviera pretendiendo. Solo me sentía como yo. Por primera vez en mi vida, no me sentía como si estuviera pretendiendo. Solo me sentía como yo.